tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar del tema de la corrupción en el país, por eso estamos con el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, quien acaba de presentar su renuncia en un momento donde están estallando muchos escándalos que tienen que ver con transparencia, que pasaron con corrupción, que pasaron por su despacho, pero también que tiene un claro propósito y es cómo se puede combatir esto de raíz. Doctor Camilo Enciso, bienvenido. Claudia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de ir a una gran cantidad de temas de los que hemos hablado previamente, no puedo dejar de preguntarle por lo que dijo ayer el fiscal sobre su declaración inicial de cuando el fiscal hace unas semanas dijo puede ser que a la campaña del presidente Santos haya entrado la plata del soborno de Otto Bula o parte de esa plata, y usted dijo eso no es posible y fue muy criticado por eso. Ahora, con lo nuevo que dice el fiscal ayer, que ya uno empieza a decir está difícil creer que no entró esa plata, ¿usted qué dice? Bueno, sigue habiendo un montón de elementos que todavía no son claros. Lo que nosotros queremos como gobierno nacional es que esta situación se investigue hasta las últimas consecuencias y que no quede un solo manto de duda de cómo se financiaron las campañas y qué tipo de conductas ilícitas pudo haber alrededor de ellas. Pero sí hay una serie de elementos que son particulares y extraños y que deben ser aclarados a lo largo de todo este proceso. Solo por ponerle un ejemplo, en la declaración del fiscal se dice que el contrato con la compañía de publicidad ocurrió en febrero de 2014. En ese momento lo cierto es que la campaña presidencial ni siquiera había empezado. Entonces aquí hay un montón de preguntas que tienen que ir siendo esclarecidas por la Fiscalía General de la Nación a lo largo de su investigación. Y nosotros acá quisiéramos que en todo este proceso las decisiones de la justicia se tomen en los estrados judiciales y en los expedientes, que por supuesto el país las conozca, pero sí quisiéramos un poco menos de especulación y más datos concretos y decisiones judiciales de fondo. Su oficina va recibiendo información, va recibiendo casos, recibió Navelena, recibió Cor Magdalena, bueno, muchos otros en estos 2 años que usted lleva ahí. ¿Nunca recibió información contundente sobre el caso Odebrecht que le permitiera decirle al presidente, oiga, aquí se pudo haber filtrado algo? Nosotros desde un primer momento, cuando estallaron los escándalos de corrupción en Brasil, le pedimos colaboración a las autoridades de ese país para que nos aclararan y nos informaran si de la información que tenían había elementos que permitieran concluir o considerar siquiera que había colombianos o conductas delictivas involucradas en sus investigaciones. La respuesta que recibimos de las autoridades brasileras en su momento fue que eso no era así y por esa razón, digamos que no concluimos que hubiera actos de corrupción, no había una noticia criminal en Colombia que nos permitiera avanzar de manera concreta en esas investigaciones. Ahora bien, también hay que decir que cuando estallaron los escándalos de corrupción ya con mayor nivel de detalle, en diciembre de 2016, gracias a la información que se hizo pública sobre el acuerdo de los Estados Unidos con Brasil, con autoridades suizas y con la firma Odebrecht, fuimos los primeros en solicitar la cooperación de los Estados Unidos y de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en esas investigaciones. Y lo cierto es que hoy en día Colombia es el primer país latinoamericano que está pudiendo demostrar que sí es posible que la justicia actúe, que tome decisiones de fondo y que se identifiquen los actos de corrupción que ocurrieron en ese caso. ¿Usted podría decir hoy con la misma contundencia que dijo hace 2 semanas o 3 semanas que fue la primera rueda de prensa del fiscal sobre el tema, no entraron dineros por coimas de Odebrecht a la campaña de la reelección del presidente Santos? Hasta el momento no hay ninguna información o evidencia que permita concluir que a la campaña entraron esos dineros. Eso no quiere decir que el gobierno esté interesado en que eso no se investigue, todo lo contrario. El presidente ha sido absolutamente enfático en pedirle al Consejo Nacional Electoral y a la Fiscalía General de la Nación que avance con esas investigaciones con celeridad y que como resultado de esas investigaciones se esclarezca cualquier manto de duda sobre la financiación de las campañas. ¿Usted confía en Roberto Prieto? Yo no puedo decir si confío o no confío en el señor Roberto Prieto. Lo que puedo decir es que el señor Roberto Prieto ha dicho de manera categórica
que no entraron dineros de terceros a esta campaña presidencial, y el presidente Santos, además de una orden también categórica, en el sentido de que todos los recursos de la campaña vinieran de la reposición de votos y que no hubiera recursos de particulares en la misma. Bueno, entremos en los otros asuntos, y el primero con el que quiero que empecemos a hablar es una encuesta que ustedes hicieron desde la Secretaría de Transparencia al sector privado, para ver si seguían unas normas de transparencia, y entiendo que 17 empresas dijeron la vamos a hacer, que varias se bajaron del bus y que al final entre las que quedaron solamente una pasó la encuesta. Sí, nosotros creamos una iniciativa que denominamos Registros Activos en Cumplimiento Anticorrupción. Lo que buscamos con esto es medir el nivel de cumplimiento de las empresas en materia de prevención de riesgos de corrupción. Y como usted bien lo dice, 17 empresas se presentaron en una primera fase y al final únicamente una empresa, que fue Argos, logró demostrar un muy alto nivel de cumplimiento en materia de prevención de corrupción. ¿Qué nos queda de esta experiencia? Que el sector privado no está haciendo lo suficiente. Acá no podemos lanzarle toda la responsabilidad al sector público, a los órganos de control, a la Fiscalía General de la Nación y al Estado colombiano. Acá, si no logramos que el sector privado se comprometa con esto, no hay nada que hacer. Y le voy a dar un dato, Claudia. Solo en 2016 el Estado colombiano suscribió 1.023.985 contratos estatales. No hay forma de controlar semejante volumen de contratación pública. Acá necesitamos una serie de iniciativas en donde haya corresponsabilidad real de todos los responsables y en donde haya también prevención y denuncia activa de la ciudadanía. Una de esas iniciativas es que los contratos sean públicos, ¿verdad? Pero no todas las entidades del Estado cumplen con la responsabilidad de colgar sus contratos en las páginas web. Y entiendo que de todas esas entidades y organizaciones a las que peor les va, entre las que peor les va están los partidos políticos. Bueno, en el frente de la transparencia de acceso a la información pública y en particular de los contratos hemos avanzado toneladas. Aquí el Gobierno Nacional le llevó al Congreso una ley que es la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que se expidió en el año 2014, y esa ley, sumada a la creación del portal de compras públicas del Estado que puso en marcha este gobierno, todos los contratos públicos o contratos estatales deben estar a la luz de la ciudadanía. Hay subregistro por distintas razones, pero yo le diría que la gran mayoría de los contratos estatales se están publicando hoy. Ahora, me pregunta usted por el tema de la transparencia de los partidos políticos, y este es un punto bien interesante. La ley de transparencia los obliga a ellos a revelar de manera proactiva cierta información. Esto es muy importante porque está en el corazón del funcionamiento del sistema democrático. La gente necesita saber qué hacen los partidos políticos y cómo están invirtiendo sus recursos. ¿Qué encontramos en la medición que hicimos de transparencia de los partidos políticos? Encontramos un nivel de cumplimiento extraordinariamente bajo por parte de ellos, que se lo voy a resumir de la siguiente manera. En 2016, el partido mejor evaluado fue el partido Mira, con un 82% de cumplimiento de esos mandatos de la ley de transparencia. Sí. Publicación de información. Publicación de información, planes de inversión, sí, información sobre los dirigentes de los partidos, los contratos, etcétera. Le sigue el Centro Democrático, después siguen los Verdes, después los Liberales, pero el promedio de cumplimiento de transparencia activa de los partidos políticos es apenas del 32%. ¿Cuál es el más incumplido? El más incumplido es la UP con 4%. ¿Y ante eso qué? O sea, ¿usted les jala las orejas o qué pasa? La Procuraduría General es el órgano garante del nivel de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de los partidos políticos. Esta medición, en esta primera fase, la hemos venido haciendo de la mano de los partidos, porque queremos que ellos puedan avanzar rápidamente, que puedan mejorar, pero ya viene la fase del garrote. Y acá, si los partidos no cumplen, la Procuraduría puede entrar
a tomar medidas e incluso a sancionarlos. Otros de los más incumplidos, ya no hablando de partidos políticos, son los gremios que manejan recuérdeme la palabra, los fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios, ¿no? Teníamos el conocimiento de lo que pasó con Fedegan, le quitan el fondo fiduciario del manejo a Fedegan, pero no es el único que está en problemas. Háblenos de los otros. Los fondos fiduciarios administran billones de pesos cada año. Ahí tenemos distintos fondos, con Algodón, Asofrucol, Fenavi, etc. En este caso también tenemos una situación que no es muy favorable, porque el nivel de cumplimiento de los fondos, que también lo hemos medido, en promedio es 41% o 41%. El mejor evaluado es con Algodón, con el 59%, le sigue Asofrucol, 53%, Fenavi, el Fondo Nacional de Porcicultura, 49%, Fenalce 40%, Fedecacao 30%, Fedearroz y la Confederación Cauchera Colombiana 26% y Fedepanela es el peor evaluado con el 23%. Esto quiere decir en conclusión que estos fondos que administran recursos billonarios que tienen origen público o naturaleza pública tienen que hacer un esfuerzo mucho más serio por transparentar su información y contarle al país y a sus beneficiarios en qué están invirtiendo esa plata. Pero hay otra modalidad que también tiene que ver con fondos fiduciarios constituidos por recursos del Estado, que es una figura que yo quisiera que usted se la explicara a los televidentes, en la que le giran que se crean entidades públicas que duran muy poco tiempo para usar unos dineros que están en unas fiducias. ¿Cómo funciona eso? Bueno, de una ciudad importante, de un departamento del país. Crea una empresa de servicios públicos y esa empresa de servicios públicos únicamente tiene un periodo de existencia de 10 meses, pero durante los primeros 2 meses la alcaldía y ese fondo suscriben un convenio interadministrativo, le transfieren unos recursos, ese fondo administra esa plata, se la gasta y antes de finalizar el año empiezan un proceso de liquidación. Entonces, a la hora de llegar la Contraloría o la Procuraduría o la Fiscalía a auditar o mirar cómo se invirtieron esos recursos, pues se encuentran con que la entidad ya no existe, con que el archivo documental ya no existe y por supuesto eso dificulta muchísimo el monitoreo y el control de esos recursos públicos. ¿Esos son excepciones a la regla o eso es una práctica ya común? Esos son excepciones a la regla, pero que prenden, por supuesto, alertas y de las cuales nosotros estamos poniendo en conocimiento a las autoridades. Hay otra modalidad que es la contratación de entidades sin ánimo de lucro, o sea, que el Estado contrate con entidades sin ánimo de lucro. Creo que la mayoría entendíamos que esto con la reforma tributaria que trató de meter en cintura a las entidades sin ánimo de lucro ya no iba a ser muy posible este tipo de contratación, pero entiendo que usted entre los proyectos que quiere dejar listos antes de entregar el cargo incluye hacer un ajuste más profundo para que se evite ese tipo de contratación. ¿Qué es lo que usted está viendo ahí que no funcionó ni siquiera con la reforma tributaria, que no se minimizó? El tema de la contratación con entidades sin ánimo de lucro es un problema que viene de mucho tiempo atrás. En el año 2015, el Observatorio Anticorrupción de nuestra oficina detectó que cerca del 50% de los recursos de las entidades territoriales se estaban invirtiendo a través de contratación directa. Nosotros le presentamos ese estudio a la Comisión Nacional de Moralización y de allí resultó la necesidad de reformar el decreto que regula el régimen de contratación de las entidades sin ánimo de lucro con las entidades públicas. Ese decreto ya lo reformamos, es el decreto 092 de 2017. ¿Qué estamos haciendo con esto? Básicamente le estamos poniendo un collar de ahogo a los abusos en los que estaban incurriendo algunos mandatarios, especialmente en el nivel territorial, que estaban utilizando fundaciones creadas incluso por ellos mismos para canalizar recursos públicos que después iban a parar en la financiación de campañas políticas. Acá estamos cortando de tajo ese chorro abierto que existía en materia de contratación pública y estamos garantizando que cuando se contrata ese tipo de entidades se haga porque verdaderamente son entidades idóneas, que son entidades que tienen la capacidad real de ejecutar los proyectos o los contratos para los cuales se les adjudican esos contratos y adicionalmente estamos garantizando que podemos hacerle una trazabilidad real a la ejecución de esos recursos. Que no nos pase lo que hoy en día hasta ahora había venido pasando y es que unas fundaciones fachada
eran utilizadas para que unos subcontratistas realmente se quedaran con esos contratos que muchas veces iban a parar a los bolsillos de personas corruptas. Y además entiendo que ya la fundación recibe casi que el dinero en efectivo, o sea, la fundación recibe el dinero y ya después lo reparte en efectivo, entonces no hay manera de ver a quién se lo dio, cómo fue, cuánto fue, ni cuándo fue, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que estamos diciendo en este tema es que el efectivo es el principal aliado de la corrupción. Nosotros tenemos que ser capaces como Estado de cortar de tajo el uso del efectivo en la ejecución de los contratos estatales. ¿Qué estamos proponiendo en ese sentido? Estamos proponiendo avanzar hacia la bancarización total de la contratación pública y en particular de los giros de los recursos que se le hacen a los contratistas y que ellos le hacen a los subcontratistas e incluso a terceros prestadores de servicios. ¿Qué porcentaje de esos dineros no están bancarizados, que son dineros públicos? Esa información realmente no la tenemos y en esto hay que ser francos. Pero lo que sí estamos observando es que en la ejecución de ciertos proyectos, como por ejemplo los planes de alimentación escolar, en los que hemos identificado casos de corrupción, lo que ha ocurrido por regla general es que una entidad pública, una gobernación o una alcaldía le gira los recursos a un operador y después ese operador subcontrata, pero los recursos con los cuales le paga el subcontratista ya no se hacen o no se transfieren a través de cuentas bancarias. Entonces no tenemos la capacidad como Estado de saber a dónde van a parar esos recursos. Y ahí es en donde la plata se nos está perdiendo. Ahí es en donde un contrato de 10.000 millones de pesos para alimentación escolar termina convertido en un giro de 5.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones de pesos van a pagar campañas políticas. Hay otro tema que ustedes identificaron que tiene que ver con el oro. Y ayer, en esos días que estaba aquí el director de la JIFE hablando del tema de cultivos ilícitos, decía, ya el tema de cultivos ilícitos no es tan importante en materia de tráfico internacional. Ahora trafican con el oro y que eso lo hemos venido oyendo, pero como que no habíamos tenido unas cifras. ¿Cuáles fueron las cifras que ustedes encontraron? Bueno, el oro se volvió en una moneda de cambio para la corrupción internacional que es bien conocida por todos los países que se están enfrentando a este fenómeno. ¿Qué hemos hecho desde la Secretaría? Hemos intentado hacer un trabajo para contrastar la información de las declaraciones de exportación de oro que salen del país con las declaraciones de importación de otros países, como por ejemplo Luxemburgo, Suiza, entre otros. Y lo que estamos encontrando es que hay una distancia de cerca del 20% en donde esos países están reportando mayor cantidad de oro importado del que nosotros estamos declarando como exportado. Luego ahí lo que hay es un desbalance, un bache de información que no sabemos exactamente cómo explicar, pero que lo que nos muestra es que está saliendo oro de manera ilegal del territorio nacional, que está entrando a esos países de manera ilegal o que está blanqueándose o que está lavándose a través de esas transacciones internacionales. Y aquí una cosa muy importante. Por eso es tan relevante lo que hizo el presidente Santos cuando estuvimos en la Cumbre Global Anticorrupción de Londres el año pasado. Allí tomamos unas decisiones muy de fondo que buscan mejorar la capacidad de coordinación interinstitucional entre las unidades de información y análisis financiero de todos los países signatarios, así como de las fiscalías y los órganos de control encargados de vigilar esos flujos de recursos. Bueno, pero aquí pues hace carrera una frase que es echa la ley, echa la trampa, e incluso si la ley aplica, las condenas terminan siendo irrisorias o terminan siendo no cumplidas, porque un montón de gente tiene casa por cárcel, o entonces ya vemos que el señor ya puede salir incluso sin brazalete, usted sabe de quién le estoy hablando. Entonces el corrupto no escarmienta porque sabe que siempre encuentra maneras para que incluso si va a la cárcel, sea por poquito tiempo y después pueda salir a disfrutar de su fortuna. No es como una lucha perdida realmente, o sea, ¿qué se puede hacer para que esto no siga sucediendo? Claro, yo creo que usted está poniendo el dedo en la llaga. Le voy a contar qué hemos encontrado en esa materia. De las sentencias penales condenatorias que se han expedido desde el año 2011 hasta la fecha, por delitos de corrupción o delitos contra la administración pública, encontramos que cerca del 50%
terminan en sentencias en las cuales hay suspensión condicional de la pena. ¿Eso qué quiere decir para el ciudadano de a pie? Eso quiere decir que la persona condenada no paga un solo día de cárcel, ni de detención domiciliaria siquiera, ni siquiera de casa por cárcel. O sea, 50% de la gente, después de ser condenada, no tiene ningún tipo de restricción a su libertad. Estamos hablando de los corruptos. Estamos hablando de los corruptos. No tiene ninguna restricción a la libertad en su movilidad diaria, digamos. El 25% termina con detención domiciliaria o con casa por cárcel. Y otro 25% sí termina pagando penas de detención intramural o en las cárceles. Pero aquí el problema se nos agrava, porque ese 25%, el tiempo promedio que presta de pena efectiva es apenas de 24 meses. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que el aparato estatal se desgasta inmensamente en lograr una serie de sentencias penales condenatorias para que al final la mitad de la gente no vaya un día a la cárcel, otro 25% esté en la casa por cárcel y el otro 25% no pase más de 24 meses en la cárcel. Sí. Entonces acá el mensaje que le estamos enviando a la sociedad con este sistema penal que opera hoy en día en Colombia es que la justicia no sirve y que corromperse o que pagar sobornos sí paga. Ser pillo sí paga, como decía alguien por ahí. Ser pillo sí paga según esas conclusiones. Pero mire, nos queda muy poco tiempo y entonces por eso quiero redondear con lo que ustedes están presentando vía Fast Track, que mucha gente está diciendo, no, pues están reformando la Constitución, el Estado, las leyes, todo vía Fast Track por cuenta del acuerdo con las FARC. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo vía Fast Track? Uno, usted está terminando de redactar esos proyectos de ley, pero ¿cuál es la justificación para meterlo como parte del resultado de los acuerdos de paz con las FARC? Frente a este tema se ha hablado mucho y la verdad es que quienes he escuchado opinar sobre este tema no han leído con detenimiento lo que los acuerdos de paz disponen en materia de lucha contra la corrupción, de promoción de la participación ciudadana y del control social. Yo invito a quienes están llevando esa voz crítica a que revisen los puntos 6.1.10 del acuerdo, que establece el calendario de implementación normativo de los acuerdos, que específicamente en el literal K establece que por vía de Fast Track se podrán adoptar las leyes necesarias para combatir la corrupción. Adicionalmente, el punto 3.4.11 de los acuerdos de paz exige implementar estrategias de prevención y de lucha contra la corrupción. Y el punto 4.3.1 establece que el gobierno y el Estado colombiano deben desarrollar una estrategia integral de lucha contra la corrupción. Luego, los acuerdos de paz incluyen de manera integral la lucha contra la corrupción como uno de los elementos más importantes que debe adelantar el Estado colombiano en el proceso de implementación. Dicho esto, y perdóneme que lo presione, entonces entiendo que ustedes proponen acabar con la casa por cárcel, hasta no sé si cadena perpetua es cierto o no es cierto, pagar para quienes se vuelvan delatores o sapos, como se conoce. ¿Qué más proponen? Bueno, aquí hay un paquete legislativo que el presidente Santos anunciará en su momento. Yo no lo quiero chiviar a él. Lo que le puedo decir es tenemos en mente una ley de protección de reportantes de corrupción. O sea, pagándoles. Tenemos, ¿sí? Pero le aclaro una cosa. De ese proyecto de ley, lo más importante es la protección a la vida, la integridad y las garantías laborales de las personas que denuncian los actos de corrupción. Lo otro que estamos haciendo es retomando los elementos o las enseñanzas positivas que nos ha dejado las normas de delación en materia de corrupción que estamos viendo, por ejemplo, con la Superintendencia de Industria y Comercio. También vamos a sacar adelante una ley de probidad. Vamos a intentar regular la gestión de intereses con el Estado y adicionalmente vamos a expedir una serie de normas en materia de transparencia del gasto y el presupuesto público. Todo esto antes de que usted se vaya, ¿cuándo? Bueno, vamos a ver, esto es una decisión que está en manos del presidente. O sea, usted ya presentó su renuncia, ya se la aceptaron, pero no sabe cuándo se va. Vamos a ver cuándo es la salida. Y de ahí entonces para la Cámara, para el Senado, para el Consejo, ¿para dónde? Esto no lo sé, Claudia, hay algunas personas que me lo están planteando. Yo quiero Pero considerar... usted renuncia para no inhabilitarse, obviamente. Eso es así.
y yo quiero considerar con mucho detenimiento y cabeza fría esa posibilidad más adelante. Lo que sí le puedo adelantar es que la decisión de fondo la estoy tomando porque siento que en Colombia se está consolidando un gran bloque que quiere enterrar los acuerdos de paz o desconocerlos de manera dramática. Yo creo que eso es un golpe a la democracia y a lo que hemos logrado construir a lo largo de estos 6 años, y yo quiero salir a ayudar a defender esos acuerdos. O sea, usted renuncia para ser escudero del presidente, pero no para seguir como con caballito de batalla la corrupción, anticorrupción. La lucha contra la corrupción es una razón de vida. Eso trasciende cualquier cargo público y le puedo decir a los colombianos que yo seguiré en esta batalla. Camilo Enciso, secretario de Transparencia, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted, Claudia. Bueno, ustedes también, gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.